Hola, ¿cómo están? Soy Jimena Jurado, autora y lectora de poesía especulativa, y les doy la bienvenida a esta charla, clase, diálogo, como ustedes quieran llamarle, en donde les voy a compartir 4 herramientas principales para que ustedes puedan leer y escribir incluso poesía de ciencia ficción o poesía fantástica, o también, como se puede englobar como mucho más fácilmente, poesía especulativa. Les quiero decir que para este tema, que pareciera ser súper específico, en realidad no necesitan haber leído ciertas cosas o haber escrito antes poesía o incluso poesía de este género. En realidad pueden hacerlo y aprender, adquirir aquí las herramientas desde cero y después ir a estas referencias que les comparto, o incluso investigar más por su cuenta y hacerlo sobre la marcha, porque aquí trato de ser muy clara en ese sentido, de decirles cómo es que está aplicada tal herramienta a tal obra y leer el ejemplo. Así que no se preocupen por ello. Por otro lado, antes de empezar, también les quiero decir que estos hallazgos yo los he explorado, los he aplicado también en mi obra. Hasta el momento tengo 2 poemarios de ciencia ficción que son Fungifuturismo, publicado por Ediciones El Transbordador en España y en 2022. Y es este libro que tengo acá, del cual tal vez más adelante les lea un fragmento. Y el segundo, pero es más bien mi primer libro, es Con fin de nadie. Recientemente se reeditó en este formato. La primera edición surgió en 2019 en este formato con el Fondo Editorial del Estado de Morelos, cuando fue el ganador de un certamen de publicación de obra inédita, y fue gracias a él que se publicó en este formato. Entonces he aplicado estas herramientas, son las que a mí me han funcionado muchísimo, y estoy segura de que hay todavía más por descubrir o incluso por compartir a través de este canal o incluso de las redes que también acompañan este proyecto, que es de PoemTube en YouTube, Instagram y TikTok. Así que sin más preámbulo, les invito a que vayan por un café, por su bebida favorita, que tomen notas, y cualquier cosa, cualquier duda que necesiten que les aclare, me la pueden dejar en los comentarios. Este video, el que les voy a mostrar, fue una charla que di en 2020, mayo de 2020, para la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, para la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, de la cual hago una revisitación ahora mismo, que está surgiendo un especial de poesía especulativa a través de Instagram. Así que espero que lo disfruten y también que no se preocupen tanto por la producción, ya que no tiene gran edición y tiene por ahí unas fallas de audio, pero eso sí, lo hago con muchísimo amor y con muchísimas ganas de compartir estas herramientas. Así que lo pueden oír de podcast o lo que sea, y espero que les sea de mucho valor. Primer punto va a ser: la poesía fantástica y de ciencia ficción no podría existir si no contara con un soporte narrativo. Ese es el primer hallazgo o el primer punto. ¿A qué me refiero con esto? Para muchos la poesía no narra, la poesía versa, ¿no? O sea, es decir, no tendemos a contar una historia en la poesía por lo común. Pero aquí es importante recalcar que existe un tipo de poesía que podemos hacer con un hilo conductor narrativo, con un pilar. Yo le llamo un pilar porque es como ese soporte que a lo largo de todo el trabajo, si es un poemario, por ejemplo, en donde todos los poemas están unidos y tienen una consecución, pues entonces el hilo narrativo va a ser justo ese el que los une, ese que une su trama, porque esto podría ser un poco, ¿cómo se dice? Controversia. Se fue la onda. Controversial. Puede ser un poco controversial decir que para mí sí hay poesía que tenga personajes, que tenga una historia, que no solo tenga un hablante lírico o voz poética o yo poético como le llaman, sino que también, aparte de ese hablante, pues se puede desarrollar en un escenario tal como en la narrativa, como en un cuento o novela, ¿no? Entonces, aquí vamos entendiéndonos, vamos a hablar de los poemas narrativos. A esto me refiero con el primer punto. Tiene que ser un poema narrativo
para que pueda funcionar el factor fantástico, por así decirlo, o el factor de ciencia ficción. Bueno, antes de hablar más de este punto, les quiero demostrar cómo está aplicado en un poemario. Y esta es la Jimena del futuro que viene a decirles que para ejemplificar esta herramienta les voy a leer un poco de fungifuturismo, que por cierto no he compartido antes nada al respecto en este canal, así que creo que es buen momento para hacerlo. La sección se llama La noche en que las tumbas florecieron y comienza con el día 1 en las entrañas de noviembre 2059. No es la primera sección, pero creo que para estos fines se entiende leerla así. Un día de tan noviembre, las tumbas florecieron. La tierra a cielo abierto, campo sobrepoblado, nos devolvió las pérdidas. Cuerpos y cuerpos del olvido comenzaron a hablar con la boca llena de cal y cempasúchil. Hongos naciendo por debajo de los féretros, hongos que primero mordieron la cabeza de la flor, flores arrojadas a un lado de los cuerpos, flores que arroparon y cubrieron el horror ante el último atisbo, manojos de flor tendidos en las lápidas. ¿Me quiere? Flores hechas de hueso, sacrificadas otra vez, vericuetos, damasquina, pétalos regando su color por los panteones. Hongos abriéndose paso en la madera, hongos buscando el camino hacia otra tumba, reptando lado a lado y metro a metro, bajo las capas del sueño. Flores cautivas. ¿No me quiere? Hongos cuya presencia se parece a una mirada, larga como una tregua. Hongos silenciosos, pues su lenguaje es de agua y de contagio. Gomosos hongos, flores como disculpas, proliferación, aquí. ¿Me quiere? Primero fueron las hormigas, después las flores, luego la osamenta, muertos de alma y hueso, personas cuyo nombre ya había sido besado por las larvas. En este poemario, el hilo conductor de todos los poemas, que por cierto solo están divididos en secciones, no es que tengan títulos, como acaban de ver, ahorita leí 3 poemas, pero pues al final son una consecución. El hilo conductor es un patógeno que comienza a extenderse por México, es decir, es la historia de un patógeno que está buscando diferentes especies vivas que garanticen su existencia. Y es así como va depredando y como va habitando cada vez diferentes especies. Y eso se va viendo, como lo digo, primero en las hormigas, después en las flores, luego en los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una progresión donde va escalando cada vez entre diferentes especies. Podrían crear una propuesta de este corte escribiendo, por ejemplo, primero la situación, o sea, planteándose qué quieren contar y luego definiendo la estructura, y ya verán si quieren integrar poesía en prosa, poesía narrativa como tal, o no sé, poesía en verso, o de todo. La forma ya puede ser tan libre como ustedes lo deseen. Creo que también siempre hay cierta confusión, como que hay una línea muy sutil entre la narración poética, la poesía narrativa y la narrativa en verso. Entonces, creo que ahí no hay que complicarnos la vida, o sea, el chiste es que si utilicemos recursos pues poéticos, ¿no? Figuras retóricas y bla, 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 pero pues siempre atenidos o en función de esta parte tan importante que nos traemos prestada de la narrativa. En Bitácora Extraterrestre de Pedro Martín Aguilar encontramos 2 voces diferentes. Una es la de una inteligencia artificial que está adquiriendo el lenguaje a través de una grabación, y la otra es precisamente la de la grabación que está en Play y que es precisamente la línea narrativa, la que está contando la historia de la humanidad a partir de una, digamos, narrativa poética, y es como el hilo más lógico, por decirlo así, de todo este poemario si nos fijamos en comparación con la escritura en verso, la que está impregnando las páginas. La otra es muy diáfana, mientras que la escritura en verso es la más enigmática y oscura.
¿Cómo fue que leí este poemario? La primera vez traté de acercarme a él y no estaba en el mood, tal vez no estaba en el mood como para agarrarle la onda, pero en la segunda ocasión que me acerqué a él, empecé por pura curiosidad a leer solo esa línea lógica, esa línea más narrativa, que resulta pues que es la que sostiene, es el pilar que sostiene Bitácora Extraterrestre, ya que si la quitáramos, entonces no tendríamos más que salpicaduras, ¿no? Como nociones de lo que está sucediendo, porque sí, evidentemente, hay algo que se está contando y que tiene una progresión a lo largo del tiempo, donde se nos cuenta la historia de la humanidad que ha vivido su autodestrucción, o bueno, antes de autodestruirse, se encarga de grabar una cinta que va a viajar por el espacio hasta que alguien la encuentre, o esa es como la pretensión. Entonces, cuando empezamos la primera página, vemos que hay un on y un off. Entonces, cuando dice on es que está encendida la cinta. Ese es el pilar de la historia. Si nosotros le quitáramos esos bloques y solo se quedara la voz de la IA, nos perderíamos por completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Pedro Martín? Lo que hace es dosificar, lo que hace es combinar, equilibrar una cosa con otra, las dos voces. ¿Y cómo está haciendo poesía de ciencia ficción? Pues claro, la ciencia ficción está en todo el concepto, porque es tanto la grabación, tanto la IA que va evolucionando y toda esta historia o esta situación que la ha construido. Pero si le quitamos, una vez más lo digo, si le quitamos la parte de la grabación, que es la que nos va contando, pues sí, de pie a pa, en orden cronológico, cómo sucedieron las cosas, quizá no funcionaría, no se sostendría. Y bueno, pues ese es el primer punto. El siguiente punto se trata de algo derivado del primero, es la creación de mundo. En el ámbito de los videojuegos a esto se le conoce como world building, y bueno, se trata de, sí, darle una composición a ese mundo en donde se va a desarrollar nuestra historia. Y obviamente aquí ya estoy hablando de historia, pero por supuesto desde este tenor de la poesía, para que no haya confusión. Entonces, en los videojuegos es muy común, sobre todo en los videojuegos de rol, en donde el personaje que está jugando, bueno, sí, el protagonista o quien estás dirigiendo, pues va a tener que enfrentarse a una serie de decisiones. Es como un árbol de decisiones. De acuerdo al camino que tome, pues irá cambiando el juego. Por lo tanto, si tú lo juegas, va a ser diferente a que si yo lo juego. O sea, va a ser una experiencia diferente. Para eso tuvo que haberse construido un mundo en donde hay una tensión entre el protagonista y antagonistas, donde hay obstáculos, un escenario, un tiempo y una situación como tal, algo que sea interesante. Entonces, pues ya que pensaron ustedes en qué es lo que quieren contar a través de la poesía, que ese es otro tema, pero no sé si tocarlo ahora, de cuando no sabes en dónde quieres volcar tu idea, en qué género, si en la narrativa, si en la poesía, si en los dos. Como otro breve paréntesis, en mi caso, yo elijo la poesía porque creo que mi proceso creativo es muy fragmentario. Y aunque esté escribiendo un ensayo, aunque esté escribiendo la lista de súper, bueno, las listas de por sí son en verso, yo tiendo a escribir en verso, tiendo a volcar la idea, pero la idea incompleta y luego un enter y como que el otro fragmento de la idea, pero ya como muy avanzado. Entonces ya después me dedico a llenar esos huecos. Para mí es muy difícil seguir una lógica de una historia narrativa. Digo, o sea, un cuento, una novela, mucho menos imagino poder crear, ¿no? Pero entonces es una cuestión, en mi caso, de comodidad. El chiste es que ustedes también se pregunten, ¿por qué querrían crear una historia de ciencia ficción, una historia fantástica en un poema, ¿no? Sería interesante la reflexión. Ahora, les quiero leer. Francisco Segovia, y lo siento por si ya me han oído hablar algunos de él, es inevitable. Siempre, una y otra vez voy a tener que volver a Francisco Segovia. Bueno, poeta mexicano que
en este libro que es Aire Común, que es una cosota enorme, tiene un poemario que se llama Partidas. Y en ese trabajo hay una parte, una sola sección que es una maravilla, o sea, toda la poesía de Francisco Segovia es una maravilla, pero esta se llama Tierra Roja y evidentemente alude a Marte. Entonces vamos a encontrar un grupo de trabajadores, digamos, trabajadores de la Tierra que van a explorar Marte y se encuentran con sorpresas. Bueno, ¿qué es lo que hace Francisco Segovia desde el principio? Empieza a delinear el mundo que te quiere mostrar y es una y otra sorpresa para el humano, ¿no? Para los humanos, por lo menos para la voz poética que nos lleva por estas páginas. Se ha hablado mucho de la sorpresa, de la vacilación, del choque entre mundos, del choque entre realidades, de la ambigüedad, del extrañamiento. Creo que estos son términos que arrojan muchísima luz y esos efectos son a los que parece que se enfrenta esta voz poética. Les leo y ahora seguimos. Uno de ellos dice: no son nativas las piedras de esta tierra, no tienen raíz, y no han dejado en la piel del orbe la monda cicatriz que deja todo lo que brota de una entraña. Están de puntas en el suelo, alzando sus bastillas con asco de pisar o de plantar siquiera ahí un esqueje, una espora, una pepita, sin la lenta justicia de la ósmosis que cumplen los terrones desmenuzándose en los surcos. No crean con el suelo ni siquiera el vínculo del musgo, solo el de la sombra. Migas sueltas de un mantel donde ya acabó la sobremesa. Hemos llegado demasiado tarde. Otro es muy pequeñito. Avistamos desde la escotilla un bosque de poliedros orientados como al paso de un imán, columnas de basalto oscuro por un lado y traslúcido por otro. Recordamos entonces el ante, el terciopelo y la mano del viento rozando a contrahilo las puntas del trigal. Okay. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco Segovia desde el principio? Nos está hablando de la naturaleza de ese sitio, de Marte, ¿no? De cómo es que esos navegantes se enfrentan con esos hallazgos que para ellos obviamente van a ser raros, sí, extraños, sorpresivos, porque tienen como referencia la Tierra. Ellos vienen de la Tierra, en donde las piedras son aquellas cosas que se anclan, pareciera que se anclan al piso, y en cambio acá levitan, básicamente. Entonces, te está dibujando cómo es su mundo, está haciendo como ese acuerdo implícito con el lector de que así te estoy presentando mi mundo, así que acéptalo. En este mundo las piedras no tienen raíz, están de puntas en el suelo y bueno, luego esta descripción de como un bosque de poliedros orientados, o sea, te está describiendo cómo es ese lugar. Más adelante pues va hablando más de la atmósfera, de que van a un lugar específico a quitarse el escafandra, es el único lugar donde pueden respirar un poco, etcétera. Entonces, bueno, es impresionante cómo Francisco Segovia en este trabajo va dibujando todo ese mundo, ¿no? Y te lo va haciendo tan visual, pero a la vez, y esto contrasta con el punto número 1, porque en este poemario no hay como tal o sea, hay un soporte narrativo, pero no está en prosa, está implícito en el verso libre. Entonces vamos a encontrar que él habla de todo ese mundo, pero siempre desde el lenguaje ultrapoético, y a ultrapoético me refiero que está cargado de sentido. Todo el tiempo vamos a encontrar poemas muy pequeños, pero como bombas, una explosión que da pues para muchísimas lecturas, ¿no? Y para mucho pues análisis, pero también disfrute sonoro.
Hago una pausa para decirles que en The PoemTube comparto muchísimo sobre poesía, pero últimamente y también desde hace tiempo he hablado de poesía especulativa con ejemplos, ¿no? Referencias de autores, tanto contemporáneos como no tanto, de editoriales que publican este género, también de convocatorias, incluso para que ustedes puedan crear sus propias obras y enviarlas y encontrar espacios de difusión para este tipo de propuestas y muchísimos otros recursos que les servirán para estar más inmersos en este tema. Y aprovecho para decirles que próximamente estaré abriendo un círculo de lectura y me emociona muchísimo compartírselos porque será de poesía especulativa que estaré compartiendo y me complace decir que en estas 8 sesiones vamos a leer propuestas increíbles de poesía especulativa y a lo largo de 8 sesiones de 1 hora y media cada una, que serán los sábados a las 12 p.m. hora México, podremos compartir todo lo que se nos venga a la mente a partir de estas lecturas que están en el programa, que son reflexiones, ideas, hallazgos y otras referencias sobre el género. Y cabe aclarar que no es necesario que ya sepan ni de poesía ni de ficción especulativa. Todo es desde el mismo nivel de iniciación para que no tengan ningún problema si es que no son tan asiduos al género de la poesía. De hecho, creo que la poesía especulativa puede ser un excelente acercamiento para las personas que apenas están comenzando a leer poesía y que creen que el género es demasiado difícil o muy complejo, muy oscuro. No, vamos a desmentir todo eso y lo verán gracias a las lecturas que están planeadas específicamente para esto. Así que cualquier duda, contáctenme y esperemos vernos ahí en febrero. Muy bien, vamos al tercero. Bueno, aquí nada más como una referencia, porque no creo que dé tiempo. También hace esto mismo la escritora española Ana Tapia. Y que, por cierto, si se quieren llevar también una referencia, bueno, pues les comparto que ella por fin publicó su poemario de ciencia ficción en digital y lo mejor, gratis. Está disponible en Lectu. Se llama Las ovejas radiactivas de Colima. Ya también en algún momento lo he mencionado, pero la cosa es que yo no lo había leído hasta apenas, porque solo conocía poemas sueltos. Sin embargo, en este poemario, ya ahora lo puedo ver, está dividido en 4 partes, se divide en... cada parte es un mundo que te está proponiendo la autora, y bueno, es como medio apocalíptico, propone cosas distintas en cada mundo, pero también es como, aunque es una propuesta de ciencia ficción, esta propuesta de Ana Tapia es a lo, yo diría, a lo Tolkien en ese sentido como de la fantasía épica, en donde siempre hay como un sistema muy bien establecido, como de mundo, de personajes. Aquí no quiero confundir con que fantasía y lo fantástico, o sea, no va por ahí, solo estoy como haciendo ese guiño porque me parece que pues el mundo de Tolkien es tan vasto que hasta se presta para hacer 1000 mapas como lo hizo y bueno. Entonces ahí anótense también ese de Ana Tapia que pues va de la mano con este punto número 2, este punto en donde la construcción de mundo pues es también otro factor que ustedes pueden tomar en cuenta para hacer poesía de ciencia ficción o fantástica. Ahora siguiendo al tercero, se trata de que además de esa narrativa de la cual ya les hablé, es importante que exista un hallazgo como fuente. Por así decirlo, es como ese factor poco común, ese factor de extrañeza, o en términos muy de Todorov, pues sí, aquel componente de extrañamiento o que nos va a producir vacilación. Para ejemplificarlo mejor, les voy a leer directamente un poema. Este sí sería como del todo fantástico, más que de ciencia ficción como se los mostré en los ejemplos anteriores. Y después ya voy desarrollando un poco, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, este libro es La primera oscuridad de Oscar Hahn. Está publicado en Fondo de Cultura Económica, por si le quieren echar un ojo. La verdad es que fue un hallazgo muy interesante encontrarlo. Y sobre todo, creo que si lo ven, aprovechen porque
no es tan fácil encontrar a Oscar Hahn. Bueno, según lo que he podido notar. Él es poeta chileno y lleva mucho tiempo escribiendo este tipo de cosas. Es muy loco. Bueno, el primer poema justo se llama Cosas que se escuchan. Dice: qué extraño es sentir el sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Mirar por la ventana las calles secas y sentir el sonido incesante de la lluvia. Ahora escucho el crujido de una silla mecedora. Alguien teje, alguien se para, alguien entra con unas tazas de té, alguien hace ruido con la vajilla. Qué extraño es sentir el quejido de una silla mecedora cuando nadie se está meciendo, el tintinear de la vajilla cuando nadie está poniendo la mesa, la algarabía de los invitados cuando las sillas están vacías y el sonido de la lluvia, el persistente sonido de la lluvia cuando no está lloviendo. Y el segundo es Sala de Conciertos y dice: tocaban música sin voces ni instrumentos. Tocaban música. Música de violines sin violines, de oboes sin oboes, clavicordios sin teclas y sin cuerdas. Tocaban música. No tenían ni oídos para oír, ni dedos para tocar. No tenían ni oídos para oír, ni dedos para tocar, ni ojos para ver las partituras. Sin embargo, con extremado virtuosismo, tocaban música. ¿Quiénes tocaban? ¿Quiénes escuchaban? No lo sabemos. No nacen todavía. Bueno, decidí leer a Oscar Hahn justo estos dos poemas porque creo que se conectan perfectamente bien. Lo curioso es, bueno, no curioso, pero sí algo que con lo que se distingue de las primeras dos propuestas es que cada poema en este libro de La Primera Oscuridad es autoconclusivo. Entonces, si quieren escribir esto, pero no quieren chutarse todo un trabajo poético en donde todo se conecte, sino que quieren hacer simplemente un poema. Y ya, pues obviamente también se puede, también es posible crearlo como ustedes quieran, ¿no? En este caso, el factor de extrañeza está mucho más evidente de lo que, incluso de lo que me gustaría, pero pues ese es un punto personal, porque desde el principio el autor nos está remarcando lo extraño que es eso que está diciendo la voz poética, y es como de, oye, esto es extraño, yo me estoy extrañando, así que tú también te vas a extrañar. Es como, no sé. Luego, independientemente de si lo dice o no, de si está explícito o no, ambos poemas se refieren a sonidos que están siendo emanados, que están emanando de alguna parte, pero de una parte no visible. No hay aparentemente un humano que esté haciendo esos ruidos, o no hay una justificación de por qué está sonando esa lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos, bueno, centrándome en el primero, la respuesta facilona y pues rápida podría decir que son fantasmas y ya. Pero no, o sea, no podemos llegar a esa aseveración porque no hay nada que nos lo sugiera en realidad. Tampoco que es un sueño, ¿no? El mundo que está proponiendo, pues, un micromundo si ustedes quieren, un mundo individual o efímero, es el de un espacio en donde están ocurriendo esas cosas extrañas y por lo tanto esa voz también está extrañándose. Por lo tanto aquí hablamos de un choque, o sea, se cumplen estos puntos que hablé de esta tercera idea de que hay un elemento de confusión, ambigüedad, vacilación. No sé ustedes, pero yo no les puedo decir, aseverar cuál es la teoría de, ¿sabes qué? Esas cosas extrañas son esto. No puedo porque justo esa vacilación no me permite decidirme por una opción. Otra cosa pues, que podemos destacar es que en el segundo poema ya de por sí era confuso esto de como esta contradicción de que está sonando algo pero no sabes
de dónde está sonando, es como una cosa rara, como una yuxtaposición, como un poco en el sentido de Bradbury, en Crónicas Marcianas, cuando se cruza un humano con un marciano, pero son como mundos yuxtapuestos en donde por pura, no sé si casualidad o maravilla o lo que sea, se encuentran, pueden interactuar, pero también se dan cuenta de que algo no los hace estar en ese mismo lugar en el que aparentan estar. No sé, igual yo estoy siendo un poco abstracta, pero bueno, si ya leyeron ese cuento, pues seguro me entenderán a qué me refiero. Yo creo que Oscar Hahn, a diferencia total de Francisco Segovia, pues es súper literal, es muy narrativo, tanto que haría cuestionarse al lector por qué no lo escribió en una minificción y por qué lo escribió en un poema, ¿no? Porque si yo le quito los versos a este poema, si yo lo pongo en un bloque, realmente es lo mismo, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que la poesía, más allá de la forma en que está escrito en verso, la poesía no está en el verso, por supuesto, la poesía está en la idea, ¿no? Y en la idea fantástica, porque pues es eso. Entonces, les voy a dar otro ejemplo, por último, para pasar al último punto. Y bueno, se trata de el poema de Raquel Lanceros. Tiene un poema muy interesante que se llama 2059, que inmediatamente después de haberlo escuchado dije, ¿qué acabo de escuchar? Tengo que volverlo a escuchar. Y tengo que volverlo a escuchar. Y empieza de hecho con un epígrafe de George Orwell. Y bueno, creo que desde ahí también ya es importante, si van a crear una propuesta así, es importante también dejar como esos índices, esas pistas, esos como guías. Eso también lo hace Francisco Segovia, por ejemplo, de citar de alguna manera como esas referencias, ¿no? Para que más o menos entremos en el mismo canal y que el lector se predisponga a ver qué es lo que tiene enfrente. En este caso, bueno, aquí no tengo el epígrafe, no viene el epígrafe de George Orwell, se los debo, pero bueno, les voy a leer rapidísimo el poema, porque este también cumple con esa parte número 3 de la que les hablaba. Y dice 2059. He imaginado siempre el día de mi muerte, incluso en la niñez, cuando no existe. Soñaba un fin heroico de planetas en línea, cambiar por Rick mi puesto, quedarme en Casablanca, sumergirme en un lago junto a mi amante enfermo, caer como miliciana en una guerra cuyo idioma no hablo. Siempre quise una muerte a la altura de la vida. 2059. Las flores nacen con la mitad de pétalos. Ejércitos de zombies ocupan las aceras. Los viejos somos muchos. Somos tantos que nuestro peso arquea la palabra futuro. Cuentan que olemos mal, que somos egoístas, que abrazamos con la presión exacta de un grillete. Estoy sola en el cuarto. Tengo ojos sepultados y movimientos lentos, como una tarde fría de domingo. Dientes muy blancos adornan estos hombres. No sonríen ni amenazan, son estatuas. Aprisionan mis húmeros quebradizos de anciana. No va a doler, tranquila. Igual que un animal acorralado, muerdo el aire, me opongo, forcejeo, grito 1000 veces el nombre de mi madre. Mi resistencia choca contra un silencio higiénico. Hay excesiva luz y una jeringa llena. Tenéis suerte, mi extenuación aúlla. Si estuviera mi madre, jamás permitiría que me hicierais esto. Bueno, creo que el poema habla por sí mismo. Creo que esta idea que destaca Raquel Lanceros en el poema, pues no es solo el simple hecho de poner zombies ahí como un elemento ornamental, porque no funciona así tampoco. Bueno, ustedes mismos lo deben saber, ¿no? No es solo el hecho de insertar ese tipo de personajes.
nada más, porque sí, no es solo decir, ahí te va un astronauta con pistolitas láser y ya es ciencia ficción, no. Bueno, yo creo que es muy obvio para que lo recalque, pero por si las dudas, ¿no? Porque sí, y les iba a traer un ejemplo de una propuesta que así es, pero pues estoy viendo que es mucho tiempo ya. No, para otra próxima vez. Entonces, no es tanto esa la idea que destaco por la que considero ciencia ficción este poema, sino porque está especulando un futuro, una realidad distópica. Está imaginándose, está cumpliendo con el primer punto, porque aunque es un poema autoconclusivo, pues está hablando de una situación, está proponiendo una situación, está contando algo, está presente el hallazgo, es decir, una idea muy interesante de cómo vivir, cómo estaríamos viviendo en ese tiempo, 2059, que por cierto no está tan lejos, rodeados de todas esas cosas. ¿Cómo sería incluso una flor, no? Entonces es muy interesante porque cumple con estas tres, bueno, sí, con estas tres cosas, digo, aunque el segundo punto de la creación de mundo sea como, les digo, muy pequeño, pues creo que sí cumple con esto, entonces pues también fácilmente ustedes lo pueden hacer. Y bueno, el último punto es, creo que, no sé si de los más importantes, pero sí es uno esencial, y es que debemos hacer una lectura literal. ¿Y qué pasa cuando escribimos una propuesta así? Obviamente tenemos que pensar en un lector que va a interpretar nuestra obra y que la interpretación deberá ser literal y tendremos que dejarle como pues eso muy en claro desde el principio. Porque estamos acostumbrados a ver que la poesía se lee de manera muy metafórica, que siempre nos está diciendo otras cosas que no está diciendo, como que nos sugiere otras cosas, y sí, pero creo que, o sea, es una propiedad que creo que está presente en toda la literatura, o bueno, debería estarlo, más bien dicho. Es como algo muy hermoso que ofrece la literatura, que es como esa polisemia, esos distintos niveles de lectura, no sé, creo que esa multivocidad, por así decirlo, pues es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, pero para la poesía de ciencia ficción, como estamos atados a un soporte narrativo, entonces tendría que ser literal. Entonces, en este caso de Raquel Lanceros, esos zombies o esa flor con la mitad de pétalos, pues no quiere decir que sea como la locura y la devastación. No, bueno, quizás sí en algún otro nivel, pero en primer nivel, a priori, digamos, es lo que es. O sea, está hablando de zombies, está hablando de una flor con la mitad de pétalos, tal como si yo en un poema hablo de un cosmonauta en el espacio, pues no estoy hablando de los estados internos de la conciencia y el espacio como un sitio de indeterminación místico, mágico. O sea, ¿no? Entonces estoy hablando de un cosmonauta y estoy hablando de un espacio y pues eso. Entonces, la lectura literal y no metafórica es la que debería hacerse en primera instancia a la hora de abordar este tipo de propuestas. Obviamente esto no quita, como ya lo vimos con Francisco Segovia, que se pueda abordar pues ese tema, esa situación o como quieran llamarle, de una manera muy poética, ¿no? Y como lo dije, muy cargada de sentido, o bien de manera mucho más directa como Oscar Hahn. Creo que con esto es buena idea cerrar. Les digo que me encantaría haberles traído más propuestas, pero bueno, son como las que tengo ahora mismo. Y ya en alguna otra ocasión podremos platicar más. Espero que les hayan gustado, que les hayan servido, sobre todo si quieren pues adentrarse en este mundo, estas propuestas, y si quieren saber más al respecto, en mi proyecto de YouTube, les vuelvo a reiterar, hablo de esto y también leo fragmentos pues de todo, pero muchos de ellos son de este tipo. Espero que les haya gustado mucho este video, que les haya servido sobre todo y que no duden en comenzar a explorar este gran género que es
la poesía especulativa, que imaginen, que hagan lo que quieran hacer a través de la pluma o de la computadora y que sigan leyendo muchas otras propuestas de este estilo, que las busquen, incluso, ¿por qué no? Hay que actualizar nuestras miradas con poesía que ya nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Quién sabe si en una de esas nos encontremos con propuestas que pueden tener una interpretación en esta línea. No duden en visitar los enlaces que les dejo, que son tanto videos como de apoyo, también la bibliografía que dejo aquí abajo. Cualquier información, duda, lo que quieran compartir, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios y estoy segura que nos veremos próximamente.